Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua para que no tenga sed. Amados, Dios los bendiga. Bienvenidos al canal Vida para Ti. Si es la primera vez que nos visitas, nos gozamos y esperamos, como siempre, que sea de bendición a tu vida. Y aquellos que siempre están pendientes de todo lo que ponemos en el canal, qué bueno, porque hoy le tenemos una gran sorpresa. Comienza el segundo episodio de Encuentros, este nuevo espacio que hemos diseñado para bendición de sus vidas, donde estaremos entrevistando una vez al mes algunas de las vidas que trabajamos en consejería para que compartan cómo Dios ha obrado en un área particular de su vida, que estoy segura que muchos puedan identificarse con ella y de esa manera traer esperanza, consuelo, y que puedas poner también tu confianza en Dios en ese aspecto. Pues si Dios lo hizo con cada uno de ellos, también lo podrá hacer contigo. Y hoy vamos a tener nuestra primera entrevista. Esta primera entrevista la seleccioné por algo muy importante. En el primer episodio que tuvimos de Encuentros con la entrevista del doctor Yatensi Bonilla, tocamos el tema acerca de qué consiste la vida plena en Jesucristo. Y entre las cosas que hablamos, hay algo que quise resaltar, y es el hecho de que tristemente muchos cristianos, muchos hermanos en la fe, no disfrutan esta vida en su totalidad. Y muchas veces la vemos desde una dimensión solamente, en la parte espiritual. Y amén, gloria a Dios, que Cristo vino a traer salvación, esperanza de vida eterna. Pero esa vida eterna comienza aquí en la tierra, mi amor, y puedes disfrutarla en todos los aspectos, en la parte espiritual, emocional y física. Así que confío que a través de todas estas entrevistas puedas comprender un poco más lo que significa y cómo se vive esta vida en Cristo. Y hoy tenemos como invitada a nuestra hermana Hilda Santos. Hilda Santos Vázquez, Dios te bendiga, bienvenida al canal. Amén, pastora, Dios te bendiga a ti también. Amén, amén. Hilda no solamente es hermana en la fe, es la mano derecha mía casi, ¿verdad? Llevamos como para 20 años que está trabajando conmigo en el ministerio y ha sido de gran bendición para nosotros y para muchas vidas. Así que le damos las gracias a Dios por tenerla en medio nuestro. Y entonces quiero, Hilda, entre tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida en todos estos años, ¿verdad? Quiero centrarme específicamente en este tema que tocamos en el primer episodio de Encuentros, donde tocamos y enfatizamos el hecho de lo que compartía el doctor Yatensi Bonilla en cuanto al concepto de la vida Zoe, que es ese crecimiento espiritual que tenemos cuando venimos a Cristo, donde se espera que cada creyente vaya madurando en su fe, vaya fortaleciendo su vida espiritual y que esto tenga un impacto en todo lo que concierne a su persona, tanto en la parte mental, espiritual y física. Y es interesante que cuando yo conocí a Hilda, ¿cuánto hace de eso, Hilda? Desde el 2004. 2004, pastora. ya vas para los 20 años. Sí, casi 20 años. 20 años, sí. Pues Hilda era creyente. ¿Cuánto llevabas ya en la iglesia? Desde el 89, pastora, en la universidad. Fue mi primer, ¿verdad? Ahí encuentro yendo a la iglesia y demás. O sea que cuando yo la conocí, ya ella conocía de Dios. ¿Le servías al Señor también? Sí, definitivamente. Tuve varios puestos en la iglesia
pertenecía a la junta, cantaba en el coro, dirigía cultos de oración, tanto en la iglesia como también en el trabajo, que siempre hacíamos grupos. O sea que eras una líder en la iglesia. Sí, era una líder, pastora. Sí, ¿y cómo te percibía la iglesia a ti, los hermanos? ¿Qué pensaban de la hermana Hilda Santos en aquella época, antes de yo conocerte? Maravillosa, el arcángel Miguel. O sea que te consideraban una persona que te llevabas una vida consagrada para Dios. Eso es correcto, sí, definitivamente. Por eso era que usualmente, pastora, a medida que, ¿verdad?, que seguí los años en la iglesia, pues fueron acomodándome en puestos. Me daban puestos siempre, ¿verdad?, reconocían, no, ponga Hilda. ¿Y qué era lo que reconocían para promocionarte para esos puestos? ¿Qué era lo que veían en ti? La parte de afuera. ¿Pero qué? ¿Verdad? En particular. La forma de ser, ver. Sí. Era una o sea, que persona una mujer seria. Definitivo. Y aparte de eso, pastora, si en la iglesia se velaba para un culto de oración, sea de madrugada y demás. Ahí estaba Hilda Santos. A mí me tocaba orar de 4 a 6 de la mañana. Y yo estaba ahí. Y prácticamente de 7 días a la semana iba 6 o 5 a la iglesia. No solamente a los cultos de oración, sino a todos los cultos regulares, en las vigilias. Yo sabía estar la noche entera. Sabía estar en retiros 3, 4 días. Y no había límite. O sea, si vamos a concluir, vivía en la iglesia. Y si iban a visitar ancianos, allí estaba yo. Si hacían grupos de líderes, allí estaba yo. O sea, era una cosa tremenda. O sea, que para efectos de la vista humana. Eso es correcto. Tú eras una mujer consagrada para Dios, dedicada para el Señor. Sí, porque nunca tuve un no. Yo recuerdo, y no solamente en la iglesia, pastora, recuerdo que si venían evangelistas, invitados, yo estaba el fin de semana completo. Yo recuerdo que habían iglesias donde salía del trabajo viernes y había ayuno, oración, y vigilia, y sabía salir de mi trabajo y regresar lunes. ¿Y no sabías decir que no porque te gustaba muchísimo o porque no te atrevías a decir que no? Las dos cosas. Me gustaba, porque entendía en medio de mis procesos que esa era mi esperanza. También, pastora, era mucho por culpa. Sí, entonces era como, entre más voy, pues apaciguaba mi conciencia. Pero cuando hablas de la culpa y de la conciencia, y estamos hablando entonces de que tú ahí a solas, donde tal vez, o más seguro, obviamente, nadie sabía qué le pasaba a Hilda, que necesitaba compensar esa culpa, esa conciencia, haciendo cosas para el Señor. ¿Qué pasaba en esa vida que nadie veía? En esa vida que nadie veía, pastora, viví en oculto, con luchas internas, con muchos procesos, de los cuales a nadie hablé. O sea que esa Hilda nadie la conocía. No, para nada, pastora. No, durante esos años a nadie conocía. Era una fachada, era mi refugio. ¿Y de cuántos años estamos hablando? Ay, desde el 90, pastora. Acepté al Señor, ¿verdad? Formalmente. Hasta el 2004 que te conocí. Hasta el 2004. Me bauticé en el 91, hasta el 2004. Okay. O sea que tú llevabas una vida oculta. Eso es correcto. Que cualquier hermano, si le hubiesen dicho que eso era así, no lo podían creer porque tú eras una líder, una mujer consagrada, una mujer comprometida. Amén. Eso es así. Una mujer comprometida, jamás lo iban a creer. Y Dios me usaba. Eso es lo interesante, porque a veces caemos, mis amados, en un error. Pensamos que el hecho de que, como Dios me usa, yo estoy bien. Eso es correcto. Es que los dones son irrevocables. Y la misericordia de Dios es tan hermosa que puede haber una vida en necesidad y la vida no va a pagar por tu condición.
la palabra va a llegar y después Dios va a trabajar, Dios va a seguir trabajando con ese vaso, Amén. porque lo que Dios comienza lo termina. Amén. Y tristemente muchos caen en esa trampa Sí. de seguir sirviéndole al Señor y como Dios los usa, ¿verdad? Porque los dones son irrevocables, pero eso no pasaba contigo, porque a pesar de que veías que Dios te usaba y demás, algo te seguía acusando, Sí. porque el Espíritu Santo nos redarguye. Definitivo, pastor. Y entonces tú lo compensabas con hacer más para el Señor. Correcto. Y usualmente recuerdo, pastora, que vivía en el altar pidiéndole al Señor que me perdonara, que me ayudara a poder yo dejar de hacer las cosas que yo hacía. Estaba una semana bien y después el resto. Así que vivía de culpa en culpa y a cada llamado, ahí estaba yo. Pero nunca hablé nada. Nunca que recuerde busqué un consejo. Sea por miedo, por inseguridad, por lo que fuera. ¿Nunca sentiste la confianza de compartirlo No. con un líder, con tu pastor, pastora, lo que hayas tenido? No, es que yo como sabía lo que estaba haciendo, había muchos conflictos en mí que fueran a pensar de mí, el orgullo, también hasta pensaba en cierto momento, van a decir, esta mujer está loca, ¿verdad? Por los procesos que yo llevaba interno y por la vida que yo estaba viviendo. O sea, porque era unos conflictos que yo tenía, que aparte de humanos como tal, también eran espirituales. Y eso me llevaba a mí a decir, es que cuando yo diga, me irán a creer, entenderán, van a decir que estoy loca, ¿verdad? Y entonces los miedos a qué pensarán de mí. O sea que no estabas viviendo esa vida plena en Cristo. Para ti la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, la salvación, consistía solamente en ¿qué? En ir a la iglesia, ir a todos los cultos. Pero había una insatisfacción interna. No, horrible, pastora, eso no es vida. Había una condenación. Espantoso, era peor. O sea que no estabas experimentando esa palabra poderosa que dice en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz tú no la tenías. No, para nada, nada. Yo solamente cumplía con unas celebraciones, unos actos. Era una religiosa. Yo cumplía con religión, yo cumplía con ir a la iglesia, yo cumplía con todo. Pero jamás yo viví esa vida abundante. En la iglesia evangélica estamos hablando. Sí, en la iglesia evangélica. Okay. En la iglesia evangélica desde el 90, 91 que me bauticé, no vivía esa vida abundante. Okay. Eso no estaba en mí. ¿Y qué pasó en el 2004? En el 2004, Dios tiene unos propósitos perfectos, ¿verdad? Yo vivía en el área metropolitana, Dios me trae aquí al centro de la isla. Y entonces asistí a una iglesia. Y en esa noche, es que Dios también, pastora, conoce las batallas que tenemos y el clamor. Claro. Porque a pesar de eso había un clamor en mí, constante, por años. Señor, yo no quiero esta vida. Y Dios, en su misericordia, escuchó mi clamor. Y esa noche en esa iglesia estabas tú, dando una conferencia de sanidad por la palabra. Y fue algo maravilloso para mí, porque literalmente yo sentí en mi interioridad que el Espíritu habló a mi vida y me dijo, ese es el instrumento que yo voy a usar para sanar tu vida. Y a partir de esa noche, mi vida comenzó a ser diferente. Bendito Dios. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Que aunque estamos equivocados muchas veces y no estamos viviendo esa vida plena en Cristo, esa nueva transformación, ¿verdad? Vamos camino a ella. Amén. Y cuando tú la anhelas, aunque tú no sepas muy bien ni en qué consiste, Dios te va guiando. Dios te va haciendo la provisión, Dios te va abriendo el camino
porque es que un hambre de Dios, una sed de Dios, Dios la va a satisfacer. Por eso tú, en medio de tu confusión, en medio de tu insatisfacción, en medio de tu doble vida, Sí, Señor. había un clamor. ¿Y cuántas vidas estarán escuchándonos en este momento y se estarán identificando y diciendo, así estoy yo? Voy a la iglesia, voy y vengo, pero no estoy satisfecho. Hay algo en mi vida que no está bien. Esperamos que esto que estamos compartiendo está siendo de bendición e infunda aliento y esperanza. Porque si Dios lo hizo en ella, escúchame bien, es porque Dios lo había hecho primero en mí. Dios no hay casualidades y Él provoca esos encuentros. Y sabemos que si este momento está llegando a tu vida es porque también Dios está respondiendo a tu necesidad. Porque precisamente, Hilda, cuando yo te conocí, ya yo había recorrido ese camino. Amén. Por eso me Yo ayudaste había mucho. experimentado más de 15 años atrás esa misma sensación. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Como decimos muchas veces, tu dolor se convierte en tu ministerio. Así que Dios permitió ese encuentro Amén. para poder responder a tu necesidad Sí, Señor. y llevarte a esa nueva experiencia de nueva vida en Cristo, pero más a plenitud. Amén. Esa es la belleza. Y ahí es que empezó lo bueno, mis Sí, amados. Señor. Ahí es que empezó lo bueno, ¿sí o no? Sí, definitivo. Cuando fue lo mismo que cuando yo compartí en el episodio 1, que le compartí al doctor, ¿verdad? Que yo también llevaba como 4 años ya convertida o 5, y yo tenía una insatisfacción. Yo decía, es que si esta es la nueva vida en Cristo, yo no la estoy disfrutando porque yo tenía muchos tormentos internos, muchas voces que escuchaba, muchos cambios de estados de ánimo, aquello era un infierno interno. Y como tú, me decían el carboncito en la iglesia, imagínate lo ungida que estaba esa sierva, pero se me apagaba el carbón después Sí, que salía sí. de la iglesia. Y nadie lo sabía. Entonces, cuando ya tú llegas a un estatus en la iglesia de líder, que Dios te usa, es como que tú no quieres que nadie sepa eso porque no quieres que te quiten del lugar, porque no quieres que piensen mal. Entonces empiezas tú a socavar y a impedir que el Espíritu Santo continúe en tu vida. Entonces, obviamente, hay un anhelo. Sí, Señor. Y así como yo había hecho esa oración, Señor, yo no quiero esta vida, esto no sirve. Ahí Dios me dice que esa no es la que yo te ofrecí, yo te voy a llevar hacia eso. Y yo estuve, amado, cuántos años en el proceso de sanidad. Y fue precisamente lo que comenzamos contigo. Amén. Sí, Señor. Estaba todo hecho que un caos, Un desastre. tu vida, tu casa, Todo se vino abajo. todo se vino Todo abajo. se vino abajo. Pero para hacerlo todo nuevo. Sí, Señor. Esa es la belleza del Señor. Qué lindo. Sí. Hilda, y nos puedes compartir, bueno, en medio de todo tanto que trabajamos, ¿verdad? Pero particularmente quiero concentrarme en la parte personal tuya, como tal. Específicamente, cuando empezamos a trabajar, luego de haber cubierto otras áreas en consejería, ¿verdad? Pero ya dedicarnos a tu proceso como tal, personal, cuando empezamos a identificar aquellas áreas que eran las que estaban impidiendo tu crecimiento, tu vida zoe, ese disfrutar más a plenitud. ¿Puedes recordar cuáles fueron aquellas primeras áreas que Dios comenzó a trabajar en tu vida a nivel personal? Sí, sí, pastora. Muchas de ellas, ¿verdad?, impedían el que yo pudiese vivir esa vida abundante. Era la vida oculta, pastora. Sí, era la vida de luego de yo ir a la iglesia, fornicar, desde pequeña, ¿verdad? Tengo memoria como lo trabajé contigo, desde los 6 años, ¿verdad? Masturbarme, eso es así. Eso fue una cautividad en mi vida terrible. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? De los 6 años, pastora, desde los 6, porque como trabajé contigo, recuerdo que como ahora en ese cuarto, con esos peluches, lo tengo ahí clarito, ¿verdad? Le doy gracias al Señor. En ese momento, ¿verdad?, que te conocí, no sabía qué estaba pasando. O sea, ¿por qué esto viene a mi vida? Aun Los cuando estabas procesos. casada
Sí. ¿Continuabas con esa conducta? Horrible, pastora, porque fue en el 2004, gracias al Señor. Ya yo llevaba tiempo O sea, casada. que llevabas una vida completa con esa compulsión. Sí. Entonces, las noches, no había noche, pastora, que yo no pudiese dormir. Aquello era un infierno. ¿Y por qué? Aquello, yo sentía literalmente, o sea, algo que me visitaba, ¿sí? Luego tuve mucho entendimiento contigo, ¿verdad? A base de los procesos que viví, de abuso y demás. Pero también espiritualmente, literalmente, yo era agobiada, no podía dormir por seres, ¿cómo te digo?, espirituales de una forma. Era el infierno, era el demonio encima de mí. Pero no estabas dormida, no era que tenías una No, pesadilla, ni no, un para sueño. nada, para estabas nada. consciente, No, estabas yo estaba despierta. consciente, totalmente consciente. Ok. O sea, era algo que me dominaba. Era algo que yo no podía con eso. Y le pedía a Dios. Era una cosa infernal. Entonces, básicamente, no dormía, porque yo sabía que cada noche yo me iba a encontrar con eso. Que era espantoso. Porque son procesos, pastora, que tú no puedes soportar. Porque literalmente tú sientes que van a acabar con tu vida. O sea, era una opresión tan violenta que aquello era aterradora. ¿Y desde qué edad tú sentías esa presencia? Oh, desde los 6 años. Okay. Sí, nunca olvido en la casa de mis padres, estaba y siempre sentía desde los 6 años algo que se acercaba y tomaba control. O sea, una presencia horrible que no era humana, pastora, aquello era diabólico. Y por años siempre eso a mí me visitó en la universidad, en todo proceso, ¿sí? Marcó. Y por eso en la iglesia, pastora, yo oraba. Yo le pedí al Señor que me ayudara. Aparte que le doy gracias al Señor porque tú me ayudaste en unos procesos de sanidad para cosas, eventos que tuve en mi niñez que yo no sabía. Yo nunca supe, pastora, yo solamente lo que venía a mi mente era, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sigo haciendo eso? Atentaba hasta con mi vida. Prácticamente cogí mi cuerpo para ver de qué manera yo acababa, sea como te conté, vomitando todo lo que me comía, me cosía las manos, era una cosa, pero lo más terrible, pastora, es que estando en la iglesia, no sabía. Entonces, obviamente, ¿verdad? Le doy gracias al Señor. Por eso, cuando te conocí, una de las cosas que el Señor me mostró y el Espíritu a mi interior me dijo fue, ella no te va a juzgar. Ella no te va a señalar, porque Dios sabe a quién llama. Por eso qué bueno cuando tú dices, yo estuve también ahí, Hilda. Yo pasé por procesos, ¿verdad? Aunque diferentes. Y eso me ayudó tanto, pastora. Eso para mí fue medular. Sí, es que eso es importantísimo. Eso es demasiado. Porque muchas vidas viven calladas en oculto por miedo precisamente a ser rechazadas, a ser juzgadas. Y es muy importante que la persona que te acompaña en ese proceso, tú te sientas aceptada, Amén. amada y sobre todo con un amor incondicional, ese amor de Dios, porque yo no amo así, es el amor de Dios que me enseña a amar así, donde no importa lo que yo escuche, yo no te deje de ver con amor y con misericordia. Amén. Y lamentablemente muchas vidas viven calladas en oculto por miedo precisamente a ser juzgadas, a ser señaladas, pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor totalmente incondicional, de tal manera que nos amó siendo pecadores cuando vivíamos lejos de Dios. Y eso es bien importante, que cada persona ore para que Dios le pueda proveer ese instrumento que le ayude en ese proceso de sanidad. Amén. Es medular, porque hay que abrirse en la totalidad y no es tan fácil. Exacto. Y más cuando son experiencias que muchas veces en el mundo cristiano ni se cree que eso puede ser real. Sí, estás así, loca. pastora. Estás Eso es loca, así, ¿verdad? eso es así. Pero cuando tú te sientes que te entienden, tú puedes seguir abriéndote Amén. más. Amén. Y es un proceso que aún así es difícil,
porque muchas de las etapas que comenzamos a trabajar, que eran incómodas para ti, ¿cómo se lo digo? Porque todavía estabas en esa etapa de temor al rechazo, del juicio y demás. Hubo hasta procesos que me los confesaste hasta por teléfono, por miedo a ver mi rostro. Sí, eso es así. ¿Verdad? Y qué maravilloso es ver que luego de que me contabas tú, ¿qué era lo que te impactaba? Que yo seguía, ¿qué? Igual conmigo, apreciándome igual, tratándome igual. Eso es importante. Y eso es fatal en uno, pastora. Eso es un área violenta. Violenta. El tu poder abrirte y hablarle esa verdad. Y es tan maravilloso. Y es tan importante, porque David decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. La confesión tiene un poder tremendo de liberación, de restauración. Porque es que cuando tú callas, se convierte en consejero Satanás mismo. Eso es así. Te hace ver las cosas totalmente distorsionadas. Por eso la verdad es la que nos hace libre cuando comenzamos a confesar todo ese infierno que llevamos dentro. Es precioso. Amén. Entonces, recuerdo que para ir validando esas experiencias, ¿verdad?, que tenías, que son reales, que tú no eres la única persona con la que yo las he trabajado. He tenido otros casos que me han contado lo mismo. Yo he tenido casos, personas que la presencia entra al cuarto, se sienta en el matre se hunde. Ese ha sido mi caso y hasta me hablaba. Le toca, le percibe, Señor, y especialmente, ¿verdad? Hay casos como eso, y en el área sexual hay pastora, espíritus, ¿verdad?, que habitan. Eso es correcto. Eso es una realidad. Eso es real. Y cuando ya traemos historial de abuso, de incesto, todo ese tipo de historial, pues eso abre tristemente tantas puertas al área espiritual en la vida del niño. Sí. Que lo marca, que Dios los guarde, ¿verdad? Y para entrar luego en ese proceso de sanidad, toma años. Sí. Es un proceso que toma años. Por eso qué importante que cuidemos en este tiempo más que ninguno a los niños. Amén. Que los protejamos en oración, en ese cuidado, ¿verdad? Porque luego cuando es alcanzado toma muchos años restaurarlo. Y hace estragos, pastor. Hace estragos, y de qué manera. Entonces, recuerdo dentro de esos procesos, ¿verdad?, en las liberaciones, porque una cosa es cuando entramos en este proceso de restauración, el proceso emocional, pero también trasciende la parte espiritual. Y son muy diferentes. Definitivo. Una cosa es que yo hable contigo en consejería, que yo te pueda ayudar a entender unos procesos que esos eran continuos, y te explicaba, no, esto pasa por esto, por eso. A veces tenías regresiones, a veces tenías despersonalización, procesos disociativos, o sea que se manifestaban muchos procesos. Explicártelos te ayudaba a entender lo que te pasaba, te tranquilizaba, amén, te daba esperanza y te daba las herramientas para que los pudieras manejar. Sí. Y eso, con hablarlo, ya avanzas. Sí. Ahora, cuando la dimensión es espiritual, ahí no hay palabra que valga, ahí no hay consejo que valga, ahí necesitamos, mira, al libertador. Y muchas veces encontrábamos en el camino de tu restauración que yo te decía, vamos a detenernos aquí, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar dirección. Amén. Y nunca Dios nos falló, sí, Señor, en ese proceso. Pero siempre hubo uno que me llamó mucho la atención. Cuando uno trabaja con muchas vidas, yo aprendo mucho. Para mí son escuelas, amén, porque me enseñan mucho acerca de la vida espiritual, del poder de maldad del enemigo, cuánto alcance tiene. Y a través de muchas personas en todos estos años he aprendido mucho en cuanto al aspecto espiritual. Entonces hubo un evento que a mí siempre me llamó mucho la atención. No sé si lo recuerdas, que siempre te lo traigo cuando estamos hablando de estos temas. Y que te ayudó luego a entender por qué de tus procesos gástricos, amén, de tu bulimia y todo, en ese sentido, donde cuando comenzamos a
a seguir trabajando contigo, que tú empezabas a sentir el malestar, recuerdo. Sí. Y entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Algo hermoso, pastora, eso que mencionaste. Ujú. Hubo áreas en mi vida que aquí no había ayuda humana que fuera factible. O sea, aquí no había ayuda humana. Habían áreas en mi vida definitivamente que yo necesitaba que Dios rompiera mis cadenas y me libertara. Recuerdo ese día porque ya yo venía sintiendo ya lo que estaba ocurriendo internamente en mí. Y me acuerdo que me dijiste ese día, Hilda, vamos a reunirnos, vamos a la casa. Y recuerdo literalmente que empezaste solamente a hablar conmigo. Ya habíamos pautado estar en ayuno y en oración. Y entonces recuerdo que inmediatamente me hiciste unas preguntas. Me preguntaste, Hilda, pero ¿y por qué te pasa? ¿Por qué tú no puedes hacer esto? ¿Por qué tú no lo puedes? Literalmente, pastora, yo me transformé. Yo me transformé y lo que salió de mí, terrible, fue terrible. O sea, literalmente yo sentía, eran legiones lo que yo tenía. Es como si tú hubieses ahí entrado en esa área que ya estaba y entonces debutó en todo ese proceso. Y recuerdo que fue un proceso violento, ¿verdad? Donde literalmente comencé a sentir, hasta terminé, recuerdo, en el baño, vomitando, pastora. Y algo, como te decía en ese momento, luego que ya sentí que de mí yo no sé qué salió, pero yo sentí literalmente la liberación total. Y fue la experiencia tal, pastora, que a medida que tú estabas ahí acompañándome, recuerdo que luego de haber vomitado y todo, literalmente, pastora, te lo dije en ese momento, que me preguntaste, Hilda, ¿qué pasa? En ese proceso, pastora, lo que yo sentía, el olor que a mí me venía era semen. O sea, en esa liberación, Bendito Jesús. lo que yo sentía al vomitar era semen. Y yo le doy gracias a Dios, porque de ahí en adelante, pastora, después de esa liberación, se fue estableciendo en mi vida tantas cosas. Fue necesario que Dios se metiera ahí a procesos que tuve que vivir desde mi niñez, que tú me ayudaste a comprender, porque llegó un momento en mi vida que yo decía, Señor, cuando yo oía a las personas hablar del Señor, del infierno y demás, qué triste, pastora, es tú estando en la iglesia, tu sentir que estás en ese lugar. Pero yo le doy gracias al Señor, que Dios te fue guiando. Y hay muchas vidas que están así, que han pasado procesos. Hay vidas que han sido alcanzadas, han sido abusadas, pastora. Y aún en la iglesia no se atreven. Aún en la iglesia, lamentablemente, no han tenido este conocimiento, esta oportunidad para separar una cosa de la otra. Porque tú dijiste algo tan importante, una cosa, Hilda, es yo llevarte a la parte emocional, pero hay otra que es espiritual. Y en ese espiritual, el que me pudo libertar fue Cristo. ¿Verdad? De unos procesos que luego tú me fuiste guiando, que se establecieron en mi niñez, de abuso. Y ahí esas cosas, a veces hay vidas establecidas con eso ahí, que las marcaron y están ahí. Y son vidas que aman al Señor, son vidas que sinceramente quieren llenarse del Señor, buscar del Señor, pero hay algo en tu vida que no te lo permite. Y yo te invito a que tú, Señor, te acerques. Aquí estamos para ayudarte. Amén. La pastora ha sido un instrumento poderoso en mi vida. Ha sido un instrumento maravilloso que hoy puedo dar gloria a Dios y darle gracias al Señor que la puso en mi camino y te puso en el momento indicado. Bendito Cuando Jesús. ya yo no tenía esperanza, cuando por años había perdido la alegría, el gozo. Era un ser que caminaba y ya iba a la iglesia. ¿Cuántas vidas están así yendo a la iglesia?
pastora, pero no experimentan esa vida maravillosa, que de ahí en adelante, esa liberación fue crucial, pastora. Definitivo, y fue una liberación que no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa, pastora, Porque literalmente. la recuerdo, sí. No, literalmente. Es como si a mí el Señor me hubiese arrancado y sacado de mí todo eso que por años habitaba y no me dejaba avanzar, no me dejaba vencer, pastora, en esas áreas. Sí, eso Me es estaba cautiva en el área sexual, totalmente cautiva. Y eso te impide, lo triste es que te impide tu crecimiento, la vida Zoé. Te Definitivo. impide crecer porque, ¿cómo era tu vida de oración antes de tener todo ese proceso de sanidad? No fluía. No fluía para nada. Siempre te mantiene. Entonces la persona siempre se mantiene, Señor, perdóname, Exacto. Señor, ayúdame en ese, porque ahí estuve yo también. Y en condenación. Como estás siempre en condenación, no tienes mente para orar por otra cosa, Para porque nada. la mente te está acusando todo el tiempo, no te sientes con orar, no te atreves a pedirle a Dios nada, ni mucho no te atreves ni a orar por nadie, Sí, porque Señor. rápido el enemigo viene, ¿quién tú eres? Yo sé lo que tú haces. Entonces, lamentablemente, eso te impide a ti crecer y llegar a desarrollar el propósito de Dios en tu vida, que no es otro que bendecir a otros. Amén. Porque esa es la idea, ¿verdad? Amén. Sí, Entonces, Señor. tu vida espiritual no florece. Pero qué interesante, que a la misma vez en la iglesia todo el mundo te ve como una mujer de Dios Exactamente. consagrada. Exactamente. En hacer cosas. Pero es que lo más fácil, hermano, ¿sabe qué? Es cantar. Lo más fácil es coger una Biblia y llegar a una iglesia. Eso lo hice yo por años, pastora. Y yo también. Entonces, eso es bien sencillo. Pero vivir esa vida plena en Cristo, eso es otra cosa. Amén. Porque es que Dios se tiene que meter en todo eso. Es como lavar el vaso. Nosotros llegamos a Cristo y este vaso está lleno de mucho proceso de dolor, está lleno de mucho pecado. Y los pecados, amén, Cristo los limpia, los lava Sí, y se Señor. quedan atrás. Sí, Señor. Pero hay un proceso de restauración, de sanidad que se toma años y va a depender de cada historia de vida. Hay personas que, gloria al Señor, no traen tanto proceso de dolor y no tienen que entrar por tantos procesos, ¿verdad? Amén. Y están como que más listas para servir. Sí, Señor. Gloria a Dios por ello. Pero a mí me tocó. A mí el llamado mío, los vasos por lo general llegan que hay que darle unos buenos lavaditos. Entonces, toma más tiempo. Sí. Pero gloria al Señor que puedes ver un antes y un después Amén. en tu vida. Amén. Hermoso. Donde pudiste entonces vivir esa vida que tú anhelabas, porque como tú dices, tú no eras hipócrita, No. tú querías servirle más a Dios y querías darlos más. Y como tú decías a muchas vidas que no están hablando, hay muchos que están así. Sí. No es que sean hipócritas, es que están cautivos Sí, y no sí. lo saben. Y desconocen, pastora. Y se desconoce. ¿Me ¿Cuántas entiendes? cosas yo desconocía, pastora? Yo sabía que algo había ocurrido. Yo sabía porque yo tenía eso, ¿verdad? Que yo cada vez sentía unos miedos, unas inseguridades, unas ansiedades brutales, terribles. Y gracias a tu ayuda me fuiste encaminando, Claro. ¿verdad? Y entonces en ese conocimiento me fue que llevando, ¿sí? Y Dios en su misericordia me libertó y a la misma vez trabajó con mis procesos, Amén. con los procesos emocionales, porque pastora, yo descubrí algo. Hay procesos que han alcanzado tu vida, que tienen que ver mucho, que te limitan a la hora de tú vivir esa vida plena. Los miedos, los Sí, complejos. horrible lo que pasó aquí, La inseguridad. allá, pero qué hermoso cuando eso se va estableciendo, lo otro va cayendo. Lo otro cae solo, va cayendo solo, porque en ese caminar, y vuelvo y te digo, toma tiempo, porque nos tomó años, ¿verdad? Y no es que ya estemos en la perfección, Dios sigue trabajando Sí, con Señor. nosotros, pero hay puntos que son medulares, que se tienen que establecer en la vida de todo creyente. Sí que vamos a seguir siendo trabajados hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Y es más, el estado de perfección jamás lo vamos a alcanzar en Eso es este así. cuerpo humano, pero vamos cada día de gloria en gloria. Amén. Sin embargo, hay unos aspectos que son importantes que se establezcan para que nuestra vida de oración pueda florecer, Amén. para que nuestra relación con Dios
pueda fortalecerse y nuestra relación con los demás. Definitivo. ¿Ve? Entonces, ¿cuántas veces yo me llama la atención mucho en el canal, siempre que hablo de la oración, cuántas personas se interesan y tienen un interés genuino por mejorar en su vida de oración? Pero es muy difícil uno tener una vida de oración con esa intimidad con Dios, con todos estos escollos. Definitivo. Mira, algo por ejemplo tan sencillo como cuando yo daba consejería hace poco a Otra Vida. La violencia que le es para ella llamar a Dios papá, no puede verlo como un padre. ¿Por qué? Porque no hay sanidad en esa área. Señor. Entonces, cada aspecto de nuestra vida nos limita a tener esa vida de intimidad con Dios, de llamarlo papá. Entonces, ¿por qué no lo puedes llamar papá? ¿Por qué no lo puedes ver como un padre? ¿Y cuántas vidas están siendo alcanzadas por eso? Y no pueden ver a Dios como un buen padre. Y cuando entramos a su historia de vida, ahí hay mucho dolor. Sí, Señor. ¿Ve? Y así pasa con cada persona que llega a Cristo. Necesita ser lavada, Amén. transformada, para que luego pueda ser usada. Sí, Señor. Eso es importante, bien importante. Y este tiempo de sanidad intensiva requirió también de mucho cuidado. Sí. De mucho cuidado. Y lo vemos cada día en el ministerio. Cuántas personas llegan, ¿verdad? Y trabajamos con ellas y tenemos que hacerle estas sopitas, Exacto. cuidarlas. Sí, velarlas, llevárnoslas para las casas, Sí. para que descansen y demás. Sí, hemos tenido experiencias hasta, hemos tenido que bañar Sí. a hermanitas, ¿verdad? De la debilidad, porque las liberaciones son violentas. Por eso nos preguntan, ¿quiénes son ustedes? ¿Son una iglesia? ¿Son un ministerio? ¿Qué son? Y no nos entienden. Hay un llamado particular Amén. a acompañar aquella vida que necesita sanidad emocional. Sí, Señor. Y Dios en su misericordia ha abierto este Amén. espacio. Y yo que te he acompañado durante esos 20 años, que me acuerdo muy bien, porque tú no me conociste en mis procesos así, me conociste ya más caminadita. Pero yo que te vi desde cero hasta ahora, qué belleza cuando uno puede ir viendo cómo Dios va transformando esa vida. Y entonces tú vas viendo que la persona va siendo transformada, porque por ejemplo había un área en tu vida que era bien fuerte y era la inseguridad, sí. Pero inseguridad bien marcada. Y para todo no te atrevías a dar un paso. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, sí, lo recuerdo muy bien. No sabías si la voz venía de Dios, si era del diablo, si era tuya, si hago esto, si hago lo otro, con un miedo terrible a equivocarte. Sí, como te dije una vez, no tenía ni norte, ni sur, ni este, ni oeste. Una cosa bien fuerte. No, era prácticamente no saber qué hacer. ¿A dónde dirigirme? ¿Y qué te ayudó? Me ayudó a medida que fuiste trabajando conmigo, que me fuiste estabilizando, que fui cogiendo esa confianza, ese amor, esa guianza, que siempre me decía, Gildita, donde lo cogiste, donde te quedaste, tómalo. Siempre tuviste una palabra de hacia el frente, vamos para adelante, vamos para adelante. Si hay que corregir esto, lo corregimos. Si hay que trabajar esto, lo trabajamos. Pero siempre con ese amor y con esa misericordia de sacar, de ver verdad más allá, y eso me ayudó mucho. Entonces me diste experiencia, confiaste en mí, viste en mí que yo podía con la ayuda del Señor. Amén. ¿Cuántas veces me decías, no, Hilda? Me permitiste intentarlo y no solo intentarlo, me ayudaste a yo seguir hacia adelante. Y eso me dio una confianza, eso me ayudó. Y literalmente, pastora, no es una sombra. Qué lindo es saber que puedo dormir. Amén. Estuve años sin poder dormir. Prácticamente nada. Ahora puedo dormir. Ahora tengo una paz. Hay situaciones como todo el mundo. Claro. Pero algo, es como si me hubiesen sacado un peso tan grande de mí que por años llevaba callada. Por años.
A nadie le conté, ese peso lo llevaba yo y muchas veces, como tú dices, el enemigo toma ventaja. Es una cosa espantosa, es una voz que te persigue, una condenación espantosa, horrible, que no te deja vivir en paz, que por cierto enferma. De cuántas condiciones de salud ya no las padezco solamente por hablar la verdad. Amén. Solamente por haberme acompañado. Se fueron. Y gracias al Señor, ¿verdad? Eso me fue ayudando y tomando confianza. Y gracias a Dios, ¿verdad? No soy una sombra. Amén. Gracias al Señor y a Sí. la guianza y la ayuda que me diste. Cristo transforma, es una Amén. realidad. Algo muy importante que quiero resaltar en el proceso que trabajamos contigo. Cada persona trae sus fortalezas y sus debilidades. Y muchas de las que yo trabajo pues llegan ya con tratamiento médico, ¿verdad? Y en el caso tuyo particular, tenías una fortaleza, la tienes todavía, ¿verdad? Gloria a Dios, que te ayudó a librarte de ese proceso. Eso es muy importante. El elemento de la fe y el elemento de comprometerte con tu proceso. Amén. Esa determinación es medular, porque yo que trabajé contigo por tantos años y uno que conoce de la conducta humana y de todo el procedimiento que se debe llevar, especialmente en el área de trauma, que me gustaba mucho trabajar, dentro de tu cuadro, el protocolo lo que indica es estabilizar al paciente, ¿verdad? En el caso, muchas veces la estabilización requiere hospitalización o medicación, y en ningún momento eso fue contigo. Y dentro de tu perfil psicológico lo ameritaba. Sin embargo, contigo, en la dirección y guianza de Dios, no ocurrió y Dios te guardó. Aleluya. Pero yo veía un compromiso de tu parte con tu sanidad. Y eso es tan importante, bien importante, porque cuando la persona se compromete con ella misma y anhela ese cambio, ayuda mucho al proceso, porque en esa obediencia de dirección te puedes librar de muchos otros intervenciones. Definitivo. ¿Te acuerdas una vez que un psiquiatra te vio y no podía concebir cómo tú habías pasado por todos esos procesos, que no era tu psiquiatra de hecho, y no podía concebir cómo tú pasaste por todo eso, Sí, sin definitiva. haberte medicado nunca? Nada, me dice que no podía hacer, ¿verdad? Estaba en un proceso externo, ¿no? Externo, sí. Y me hablaba y me decía que no puede ser, es imposible. Y Dios, pero pastor, hay un elemento bien importante y es cuando uno toca fondo. También. Y ya yo no podía más con mi vida, pastora. Yo llegué al límite. Y al estar ahí, ¿estabas dispuesta? A todo, Eso es importante. a todo. Yo me cansé de vivir una vida oculta, de aparentar cosas que no eran. Afuera, bien, mucho trabajo, profesión, ¿para qué? Pero llegó un día que yo dije, hasta aquí llegué. Y ese venirme abajo, llegar al fondo, me ayudó y yo dije, no, Señor, ayúdame. Y me determiné, Amén. después de tantos años de dolor y tanto proceso. Claro, y se fue estableciendo, porque obviamente al principio pues algunas cosas se perdían son en el fáciles. camino, pero porque por los mismos miedos Sí. y la misma desconfianza a veces se te hacía difícil seguir la instrucción. Definitivo. Pero eso no duró tanto, después fuiste ya mejorando en el camino. Pero hay algo muy importante, la determinación y el anhelo de cambio. Amén. Cuando eso no está en la persona, toma más tiempo. Sí. Y muchos hasta se quedan en el camino porque tiene que ver un compromiso real. Y en ese sentido, qué bueno que no ocurrió en la vida tuya, porque te determinaste. Yo me acuerdo, que a donde quiera que yo iba aparecía Hilda. Eso me ayudó mucho, pastora. Sí, y me acuerdo, pastora, para donde tú vayas yo quiero ir.
y aprovechadas todo ese momento, ¿verdad?, para obtener todo lo que tú necesitabas, porque estabas comprometida. Así que ya, como yo siempre lo digo, cuando tú estás comprometido con tu proceso de sanidad y de transformación, ya la mitad del camino está hecho. Amén. Porque Dios necesita esa disposición de parte de nosotros para Él obrar el milagro. Porque el que tiene el poder para hacerlo es Él. Sí, Así Señor. que, Hilda, ya resumiendo, quiero que te dirijas, ¿verdad?, a todas esas vidas que nos siguen a través del canal y le impartas alguna palabra de esperanza, ¿verdad? Que así como tú estuviste por muchos años en ese tiempo de oscuridad y de tinieblas, puedas decirle que también para ellos hay una buena oportunidad de transformación. Amén, amén. Sí, amado hermano. De la misma manera que el Señor lo hizo conmigo, está dispuesto a hacerlo contigo. Yo por años estuve en medio de aflicciones, no dormía, en medio de ataques del enemigo también, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y ahora puedo decirte, ¿verdad?, que con la gracia y su ayuda puedo ser partícipe de esa vida hermosa que Dios vino a darnos, una vida abundante. Así que yo te invito, no temas. Te invito también aquí al ministerio que te comuniques con nosotros, con la pastora. Queremos ayudarte. Yo siempre he comprendido algo y como le decía a la pastora, Dios tiene un plan. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y ahora podemos, porque estuvimos ahí, estuvimos en el hoyo, estuvimos en esa situación y sabemos que Dios puede hacerlo contigo y estamos para ayudarte, para acompañarte. Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Esperamos en el Señor que sea de bendición y sabes que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, como la ha hecho con mi vida. Amén, gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad tan hermosa y este espacio que nos ha permitido de compartir un poquito, ¿verdad?, de tu historia de vida, porque son muchos testimonios y muchos los detalles que Dios ha hecho cada día, ¿verdad? Pero específicamente quisimos tomar ese extracto de tu vida donde sabemos que hay muchos hermanos en la fe, Señor, que estoy segura que se han podido identificar en cuanto a ese deseo de servirle a Dios y sin embargo hay una insatisfacción, algo falta, esa doble vida muchas veces, ¿verdad?, que nos impide disfrutar la nueva vida en Cristo a plenitud. Así que te invitamos y te exhortamos, te animamos a que te atrevas, a que te lances a pelear por toda esa bendición que Dios ha provisto a través de Jesucristo. Lo que tienes es que anhelarlo, que desearlo. Hay vidas que nos escriben desde otros países y hasta se lamentan, ¿verdad?, que no pueden estar cerca de nosotros. No te preocupes. A quien tú necesitas cerca es a Jesucristo. Amén. No importa dónde te encuentres, Dios va a hacer provisión para tu vida. Y si de alguna manera somos nosotros el medio que Dios disponga, aquí estamos para servirte. Oramos por cada uno de los que siempre nos escriben, confiando en que Dios tiene poder para seguir transformando vidas. Así que confiamos que esta entrevista y este espacio breve que hemos tomado sea de grande bendición. Déjanos saber en qué te ha ministrado todo lo que hemos dialogado, pues nos motiva a seguir trayendo temas y trabajando para bendecirlos cada día más. Así que el Señor me los bendiga a cada uno en el bendito nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén.